Pues estamos comenzando esta serie, este estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en esta tercera semana. Esta es la tercera semana que estamos en este Evangelio. Y si recordáis, la primera semana estuvimos viendo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Como un ángel se presenta allá en el templo y anuncia a Zacarías que su oración había sido escuchada y que Dios le había concedido a él y a su esposa Elizabeth un hijo. La semana pasada, si recordáis, vimos, lo que estuvimos viendo es el cumplimiento de esta promesa de parte de Dios. Estuvimos viendo el nacimiento de Juan el Bautista y no solamente eso, sino que vimos también cómo cuando Juan el Bautista nació y fue llevado al templo, fue llevado a ser circuncidado al octavo día, la lengua de Zacarías se desató, el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a profetizar, a hablar palabra de Dios. Y entre las cosas que Zacarías profetiza y habla, comienza a hablar también acerca de su hijo, de ese niño que le había nacido como promesa de parte del Señor. Y comienza a hablar acerca de Juan, de quién sería ese niño, de cuál iba a ser su ministerio. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y en esta semana lo que vamos a ver es el cumplimiento de esa profecía de Zacarías. Vamos a ver el ministerio, cómo comienza este ministerio de Juan el Bautista. Y Lucas, cuando comienza a hablar del ministerio de Juan, lo primero que hace es que nos sitúa en un contexto histórico muy concreto y muy preciso. Y dice el versículo 1 que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, nombre un poco raro, no sé, nos traba un poco la lengua. Pero me gusta, hermanos. Me gusta porque esta no es una historia que quién sabe cuándo y dónde ocurrió. Esta es una historia que sucedió. Y sucedió, dice Lucas, en el año 15 del emperador Tiberio César. Es decir, entre el año 28 y 29 de nuestra era, después de Cristo, en ese tiempo concreto, en el año 28 y 29, ahí, entre esos años, Juan el Bautista comienza su ministerio. Dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, que más adelante es un personaje más o menos conocido para nosotros, porque más adelante va a tener un papel importante en el juicio y en la condena de nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y dice, y Herodes era tetrarca de Galilea. Recordad, la primera semana estuvimos hablando acerca de que cuando Zacarías recibe esa promesa de parte de Dios, fue en los tiempos de Herodes. Y decíamos que este nombre Herodes no solamente era el nombre de un rey, sino no tanto el nombre de un rey, sino de una dinastía. La dinastía de los Herodes. Y el Herodes de Zacarías, de cuando Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista es anunciado, es el que comienza esa dinastía. Es Herodes I o Herodes el Grande. Este Herodes es otro, este es uno de sus hijos, Herodes Antipas. Y cuando Herodes el Grande murió, pues su reino se dividió en diferentes y entre tres de sus hijos. Uno fue este Herodes, otro Arquelao, que Arquelao gobernó la zona de Judea del sur y de Samaria, pero duró poco tiempo porque fue muy cruel y el pueblo se quejó al emperador y lo que hizo es que quitó a Arquelao y puso un gobernador romano. Y ahí estaba Poncio Pilato, que lo que gobernaba era el sur de Israel, lo que era Judea y Samaria. Este hijo, uno de los muchos hijos que tuvo Herodes el Grande, Herodes Antipas, gobernaba en el norte de Israel, en la zona de Galilea. Luego dice que también estaba también su hermano, Felipe, también conocido como Herodes Filipo, y este gobernaba un poquito más al noreste del mar de Galilea, gobernaba ahí también una región, y luego nos habla acerca de este Lisanias, que no era de la familia de Herodes, sino que era alguien que los romanos habían puesto a gobernar Abilinia, que estaba mucho más al norte, estaba en la zona de Siria. Y dice más, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Según la ley debería haber un solo sumo sacerdote. La ley establecía que había un sumo sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios y hacía el sacrificio en el día de la expiación. Y además el cargo del sumo sacerdote era un cargo vitalicio, era para toda la vida, hasta que muriese, y cuando moría el sumo sacerdote se nombraba otro. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué tenemos dos sumos sacerdotes? Tenemos dos sumos sacerdotes porque en aquel tiempo
el cargo del sumo sacerdote, y para los romanos había dejado de ser simplemente un cargo religioso y era también un cargo político por la influencia que el sumo sacerdote tenía en el pueblo. De hecho, el que designaba el nombramiento de sumo sacerdote era el propio Imperio Romano. Y Anás fue sumo sacerdote hasta el año 15 después de Cristo, pero luego el Imperio Romano lo quitó y puso por sumo sacerdote a Caifás, que era su yerno, al cual ellos consideraban que era más propicio al imperio. Así que había dos sumos sacerdotes. Uno, el que estaba puesto por el Imperio Romano, que era el sumo sacerdote oficial, pero para el pueblo, el sumo sacerdote real era Anás, ¿no? Y tenía, digamos, una influencia más religiosa. Y entonces, este es el tiempo, este es el contexto. Y dice que en este tiempo, y en este contexto concreto de la historia, en este tiempo preciso, dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Si recordáis el último versículo que leímos la semana pasada, el último versículo del capítulo 1 de Lucas, en Lucas 1, versículo 80, hablando de Juan, el hijo de Zacarías, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, Juan habitaba en lugares desiertos. Y llegamos al versículo 2 del capítulo 3, cuando comienza su ministerio, y dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zebedeo, hijo de Zacarías, en el desierto. La vida y el ministerio de Juan está ligada al desierto. Y creo que esto nos muestra algo que es importante también para nosotros. Porque el desierto no es algo que a priori a nosotros nos parezca algo muy atractivo, muy agradable. No es, digamos, algo que nos entre por los ojos, no es como el paisaje de un bosque o de una pradera o un paisaje suizo. El desierto es un lugar inhóspito, es un lugar donde aparentemente no hay vida. El desierto es eso, es un desierto, es un lugar donde no hay nadie, es un lugar de soledad. Y no nos gusta la soledad porque no hemos sido diseñados para habitar en soledad, hemos sido diseñados por Dios para habitar en comunión y en relación unos con otros. Y el desierto es eso, el desierto es un lugar de soledad y es un lugar de silencio. Y hermanos, aunque no lo creamos, necesitamos tiempos de desierto. Tiempos de soledad y silencio. Porque, piénsalo, hermano, ¿cuánto silencio hay en tu vida? ¿Cuánto silencio hay en tu vida? Vivimos en un tiempo y en una sociedad en la que ya no hay silencios. No hay. La gente va en el coche y va con la radio puesta, con la música a todo volumen. La gente va por la calle y va con sus auriculares y con su teléfono en la mano. Llega a casa y enciende la televisión o la radio o enciende el ordenador y va con el teléfono en la mano de una habitación a otra, viendo las noticias, examinando las redes sociales y algo está sonando. Continuamente hay ruido. Y necesitamos, hermanos, salir al desierto. Necesitamos tiempo de desiertos porque estamos continuamente rodeados de estímulos que nos distraen y que llaman nuestra atención. Y necesitamos tiempos de desierto, tiempo de silencio, tiempo de estar a solas en silencio, sin ruidos, delante de Dios. Fue en el desierto y estando en el desierto donde Dios habló a Moisés, donde Moisés tuvo un encuentro con Dios y Dios habló a Moisés desde una zarza ardiendo que no se consumía. Fue en el desierto donde Dios dio a su pueblo, al pueblo de Israel, su palabra, dio sus leyes, les dio sus mandamientos. ¿Dónde? En el desierto. Fue en el desierto donde Dios habló y preguntó a Elías, en un momento en el que él estaba hundido emocionalmente, en una situación de absoluto desaliento y desánimo. Allí estaba Elías en el desierto y allí se acerca a Dios y Dios le habla y allí en el desierto él lo alimenta, lo fortalece y conduce sus pasos a un lugar donde él iba a ser restaurado. Pero fue en el desierto, hermanos. Y hermanos, necesitamos tiempos de desierto. Necesitamos tiempo de silencio para encontrarnos con Dios, para que Dios trate en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tiempos de silencio para escuchar
la voz de Dios. Porque, ¿sabes? Dios sigue hablando. ¿Dios habla o no? Dios sigue hablando. Solamente necesitamos sintonizar nuestra alma, nuestro corazón con la voz de Dios. Y hay tantas emisoras que están en ese dial, hay tantos ruidos, hay tantas voces, que a veces somos incapaces de escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y necesitamos apagar todo. Necesitamos alejarnos al desierto, sintonizar nuestro corazón y nuestra alma con el Señor y dejar que Él trate y que Él nos hable. Porque Dios habla en tiempos de soledad, en tiempos a solas con Él, en tiempos de desierto. Y fue estando en el desierto, dice el versículo 2, que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Y fue, dice el versículo 3, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Lucas, cuando comienza a hablar del ministerio de Juan el Bautista, menciona este pasaje de Isaías, que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos 3 y 4, y que describe la labor de un heraldo. 750 años antes del nacimiento del hijo de Zacarías, el profeta Isaías habló de Juan, habló de su ministerio como alguien cuya función y cuya labor sería la labor de un heraldo. ¿Qué era un heraldo? En la antigüedad, cuando un rey se disponía a visitar una región o una ciudad, se enviaba delante del rey a un precursor, a un heraldo, cuya función era anunciar la venida del rey. ¿Para qué? Para que se acondicionaran los caminos, se arreglaran los caminos, para que las calles y las plazas de esa ciudad que iba a visitar el rey se adecentaran, se adornaran de manera adecuada, para que pudieran recibir al rey como tenían que hacerlo. El mensaje del heraldo era, el rey viene, preparar los caminos, preparar las ciudades, prepararlo todo, para que no lo recibáis de cualquier manera, para que estéis preparados. Y Juan era el heraldo del Mesías. Pero el mensaje de Juan no era un mensaje para que el pueblo preparara caminos ni preparara calles, sino era un mensaje para que el pueblo preparara sus vidas y sus corazones para el encuentro con su rey. Su llamado era, el rey viene y no podéis recibirlo de cualquier manera. No podéis presentaros delante del Rey de Reyes con vuestros pecados. Y dice el versículo 3 que Juan fue por toda esa región, por toda la región continua del Jordán, predicando. ¿Y qué predicaba? Dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí encontramos tres cosas que nos habla de la predicación de Juan. En primer lugar, del bautismo. ¿Qué es el bautismo? La palabra bautismo en el original griego quiere decir sumergir. Y en este caso, sumergir, introducir completamente en el agua. Eso es bautizar. El bautismo, hermanos, no era algo desconocido para los judíos. Era algo que los judíos practicaban, pero que no practicaban con los mismos judíos. Era algo que ellos practicaban solamente con los prosélitos, es decir, con aquellos que eran gentiles, que no eran del pueblo judío, que eran de diferentes razas, pero que se convertían de sus religiones al judaísmo. Y cuando eso ocurría, tomaban a ese gentil, a esa persona que no era judío, y lo bautizaban. Y para ellos era normal que un gentil que quería ser judío, que quería convertirse al judaísmo, se bautizara. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban manchadas por el pecado, estaban impuras, estaban contaminadas por el pecado y había que bautizarlas. Era un simbolismo de limpieza del pecado. Pero en la mente de un judío, en su mente jamás entraba la posibilidad de que un judío, alguien que pertenecía al pueblo escogido por Dios, descendiente de Abraham y seguro de su salvación, tuviera que bautizarse.
necesitara de ser bautizado. El bautismo era para los pecadores y ningún judío se consideraba a sí mismo como un pecador y excluido de Dios. Pero entonces aparece Juan el Bautista y los señala al pueblo de Israel como pecadores, señala sus pecados, les indica que no están preparados para recibir al Mesías, al Rey, y los llama al arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí encontramos la segunda palabra del mensaje de Juan. Era un mensaje de bautismo, dice, de arrepentimiento. El segundo término que encontramos en este mensaje es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que es una palabra compuesta de dos palabras, meta, que significa cambio, y noia, que significa mente. El arrepentimiento bíblico es esto, es un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar. A veces, hermanos, cuando pensamos en arrepentimiento, pensamos en emociones, pensamos en sentimientos. Pensamos que el arrepentimiento es sentirte mal por algo que tú hayas hecho, algo malo que has hecho, y entonces te sientes mal, y eso es arrepentimiento. Pero eso no es necesariamente arrepentimiento. Eso muchas veces es simplemente remordimiento. El remordimiento no te cambia. El arrepentimiento sí. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, no es solamente un asunto de emociones, es algo en lo que está involucrado el intelecto, nuestras emociones y también nuestra voluntad. Es decir, tiene que ver también con nuestras acciones. Yo muchas veces, para explicar lo que es el arrepentimiento simple, muchas veces utilizo este ejemplo para explicarlo. Imagínate que tú tienes que hacer un viaje a Madrid para un asunto muy urgente y muy importante. Tú tienes que estar un día a esa hora en Madrid para un asunto que es muy importante y que es muy urgente. Y entonces tú vas a la estación de trenes, de Renfe, tú sacas tu billete, compras tu billete y el día que bajas y te vas al andén y te subes al tren y coges tu mochila, te sientas tranquilo y al poco tiempo el tren comienza a andar, comienza su viaje y tú estás tranquilo, estás relajado. Pero de repente por los altavoces suena el primer anuncio de estación y dice, próxima estación, Almodóvar del Río. Y entonces, cuando tú escuchas eso, te sobresaltas. ¿Por qué te sobresaltas? Porque Almodóvar del Río no está en dirección a Madrid. Almodóvar del Río está en dirección a Sevilla. Y entonces tú te das cuenta, entiendes, que te has equivocado. Que te has equivocado de tren y no vas en la dirección en la cual tienes que ir, vas en una dirección contraria al lugar en el que tú tienes que ir. Y cuando tú te das cuenta, entonces comienzas a preocuparte, empiezas a agobiarte, empiezas a sentirte mal, empiezas a sentir. O sea, ya te has dado cuenta de que vas por mal camino, que no vas al lugar en el que tienes que ir, ya te sientes mal, estás agobiado por tu error, pero no se queda ahí. ¿Qué es lo que tú haces? En la primera parada te bajas y tomas el primer tren en dirección a Madrid, en dirección correcta. Y eso, hermanos, es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente darte cuenta de tu error. Arrepentimiento no es solamente sentirte mal por tu error o por tu pecado o porque no vas en la dirección correcta, porque tu vida no está en el lugar correcto, sino es cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento, es un cambio de rumbo. Arrepentimiento no es decir, Señor, me arrepiento de ir en esta dirección, pero sigue siendo en esa dirección. Eso no es arrepentirte. Arrepentimiento no es decir, Señor, me arrepiento de mi estilo de vida, pero sigues con tu estilo de vida. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio en tu manera de pensar que afecta tu manera de sentir y que irremediablemente va a cambiar tu manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Y Juan predicaba arrepentimiento, dice, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Y esta palabra perdón en el griego es la palabra aphesis, que también se puede traducir por libertad. Libertad de pecados. Y me gusta, hermanos, porque no solamente es perdón de pecados, es también libertad de pecados. Poder para no pecar. Antes de conocer a Cristo,
como pecadores, no podíamos hacer otra cosa que pecar. ¿Por qué? Porque esa era nuestra naturaleza. Un pecador no puede hacer otra cosa que pecar. Está en su naturaleza. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, cambió nuestra naturaleza y no solamente nos perdonó, sino que nos hizo libres. Y nos hizo libres no solamente de las consecuencias del pecado, sino del poder del pecado sobre nuestras vidas. De tal manera que ahora ya no tenemos que vivir en pecado. ¿Pecamos? Pecamos. Seguimos fallamos, pero no andamos en pecado. No vivimos en pecado porque ahora podemos vivir de una manera diferente porque hemos sido hechos libres del pecado. Y Juan predicaba esto. Juan predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que decía, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y dice el versículo 6, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué es la salvación de Dios? ¿Quién es la salvación de Dios? Jesús. Y esa es la razón por la cual Juan predicaba lo que predicaba. La razón y el motivo de la predicación de Juan el Bautista, la razón por la cual él predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, es porque viene la salvación. Porque viene la salvación de Dios. ¿Y quién es la salvación de Dios? Jesucristo. Él es la salvación de Dios. Y Juan tenía un llamado a anunciar la venida de Jesús y con él el perdón de pecados, la salvación de Dios. Y dice el versículo 7, que decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué os parece la predicación de Juan? Era duro. O sea, no era un predicador blandengue. Era duro. La predicación de Juan era una predicación dura. El mensaje de Juan era un mensaje duro. Dice que a las multitudes que venían a él para ser bautizadas, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y yo me imagino que muchos dirían, pues tú nos estás diciendo que nos bauticemos, tú nos estás enseñando a huir de la ira venidera. Pero sabéis, entre los muchos que descendían a las aguas del bautismo con un corazón sincero y con un sincero arrepentimiento, había otros que lo hacían lo mismo, pero no lo hacían con motivaciones correctas. No lo hacían con un verdadero arrepentimiento. Y Juan es alguien que no regala los oídos a nadie. Es alguien que predica la verdad. ¿Y sabéis qué es eso? Eso es amor. Cuando Juan está ahí, nos los imaginamos como enfadado, como furioso, como que está odiando a la gente, que está diciendo generación de víboras. Lo que está haciendo y lo que está diciendo, lo está haciendo y lo está diciendo por amor. ¿Por qué? Porque les está diciendo la verdad. No les está diciendo lo que ellos quieren oír. Mejor lo que quieren oír, oh, qué bien, sois los elegidos, sois los escogidos, qué bendición sobre vosotros porque estáis viniendo. No, les está diciendo la verdad porque entre ellos hay muchos que simplemente están haciendo eso por pura apariencia. Porque hay mucha gente que dice que hay multitudes y entre ellos había algunos que tal vez escuchaban y decían, ay, qué bonito el mensaje, pues vamos a bajar nosotros también. Pero no hay un sincero arrepentimiento en su corazón. No piensan que realmente necesitan arrepentirse de sus pecados. Y Juan los señala para despertarlos, para que abran sus ojos a la realidad de su condición. Y les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Juan está llamando a un verdadero arrepentimiento. Y decíamos antes que un verdadero arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar que afecta a nuestra manera de sentir y que cambia nuestra vida. Y ese cambio es el fruto de arrepentimiento. Si no hay un cambio en nuestra vida es que no ha habido realmente un arrepentimiento verdadero. Y Juan está llamando a eso, dice, no comencéis a decir dentro de vosotros tenemos a Abraham por padre.
Algunos de los que estaban allí, que estaban descendiendo, estaban diciendo, bueno, voy a descender al agua de Dios, pero yo no necesito realmente bautizarme. Pero bueno, todo el mundo está bajando, ahí parece que hay un profeta de parte de Dios, vamos a bajar. Pero realmente ellos decían, bueno, yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy parte del pueblo escogido, yo soy descendiente de Abraham, yo desde pequeño he ido a la sinagoga, conozco la escritura desde pequeño, vengo a la iglesia desde pequeño todos los domingos con mis padres, desde pequeño he estado en la escuela dominical, me conozco muchos versículos, mis padres son pastores y necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentimiento. Necesitas un cambio en tu manera de pensar que te lleve a un encuentro personal con Cristo para que Él te limpie y te cambie por dentro. No digáis, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tu linaje no te salva. Que tus padres sean cristianos no te salva. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y tú necesitas tener un encuentro personal con Dios. Tu religión no te salva. Lo que te salva es un encuentro con el Cristo que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó para tu justificación. Eso es lo que te salva. Y necesitas un encuentro con Cristo. Y también, versículo 9 dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿De qué está hablando Juan? Juan está hablando del juicio de Dios. Y Juan está anunciando y está diciendo, venid, bautizaos, arrepentíos para el perdón de vuestros pecados, porque el juicio de Dios viene. Y Dios va a hacer diferencia entre árbol y árbol. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y Dios va a mirar el fruto. Y si no hay fruto, es que no es un árbol de arrepentimiento. Y entonces será cortado y será echado en el fuego. Y ese es el mensaje de Juan el Bautista. El juicio ya viene. El juicio de Dios es inminente. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y nosotros leemos esto hoy y decimos, han pasado 2000 años ya. Han pasado 2000 años. Juan el Bautista está diciendo, el juicio viene, el juicio es inminente y han pasado 2000 años. Sí, pero no para ellos. Ni van a pasar 2000 años para ti y para mí. Porque la Biblia dice, en Hebreos capítulo 9, que está establecido para todos los hombres que vivan una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y ninguno sabemos cuánto vamos a vivir. Ninguno sabemos cuánto nos queda para el juicio. Ninguno sabemos cuánto nos queda para estar delante del tribunal, del juicio de Dios. Ninguno. Y hoy es tiempo. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de tener un encuentro con el Cristo que vino a salvarnos. Hoy es tiempo de recibir el pago que Él hizo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, de tal manera que no debamos nada a Dios en cuanto a su justicia. Y cuando nos presentemos delante de Él, le debamos todo en cuanto a su gracia, en cuanto a su amor, en cuanto a su misericordia, pero nada en cuanto a su justicia, porque la justicia de Dios ha sido satisfecha completamente en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy es tiempo de venir a Cristo en arrepentimiento y fe para ser reconciliados con Dios. De tal manera que cuando nos presentemos delante de Él, cuando llegue el momento de presentarnos delante de Él, no nos presentemos delante de un juez, sino delante de un Padre que nos ama y que tiene misericordia de nosotros. Versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, la gente está siendo convencida. Y la convicción es una obra del Espíritu Santo. Yo no puedo convencerte de que eres un pecador. El Espíritu Santo es el que te convence. Y Juan es alguien que está lleno del Espíritu Santo y que está hablando la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo.
Y esa palabra está produciendo convicción en las personas. Y la gente, convencida de su pecado, está diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Juan le responde, les dice, el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene. El que tiene que comer, que haga lo mismo. Y a los publicanos que venían, les dice, que le preguntan, le dicen, ¿y nosotros qué hacemos? Y él les dice, no exijáis más de lo que está ordenado. No seáis ladrones. No robéis. Y a los soldados, que también le preguntan, ¿qué haremos? Les dice, no extorsionéis a la gente. No maltratéis a las personas. No calumniéis. No digáis falso testimonio. No mintáis. Contentaos. No seáis avariciosos. Contentaos con vuestro salario. ¿Qué es esto? Esto es conversión. Y la conversión es el resultado de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que da fruto, que produce un cambio de vida. El que antes era egoísta, ya no lo es y es capaz de compartir. El que antes solamente miraba en sí mismo, ahora piensa en los demás. Y no vive una vida enfocada en sí mismo, sino que vive una vida enfocada en los demás como Jesús. Jesús vivió una vida enfocada en los demás, en ti y en mí. El que robaba, ya no roba, sino que trabaja de una manera honrada. El que maltrataba no maltrata, sino que trata de ayudar a otras personas y si están heridas las sana. El que mentía y era un mentiroso ya no miente, es un hombre de verdad, es una persona confiable. Y aquel que era un avaro y que solamente pensaba en tener más y más y más y más y su pensamiento era continuamente eso, de tal manera que ni siquiera podía disfrutar de lo que tenía, ahora está contento. Está contento con lo que tiene y es capaz de disfrutar de lo que tiene. Y eso es conversión. Y Juan está haciendo un llamado a la conversión, que es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Un cambio de vida. Un darnos la vuelta. Eso es el arrepentimiento, es tomar un calcetín y darle la vuelta completamente y ponerlo de revés. Eso es arrepentimiento. Y dice, y como el pueblo estaba a la expectativa, versículo 15, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo, a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, no soy digno ni de ser el más pequeño y miserable de sus siervos. Él, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, habían pasado 400 años desde Malaquías. 400 años sin que se levantase en Israel una voz profética. Un profeta, alguien que trajese palabra de Dios para el pueblo. Y el pueblo estaba bajo el yugo romano, estaba oprimida por los romanos, y el pueblo estaba esperando la promesa de Dios, estaba esperando la venida del Mesías, aquel que los iba a librar de sus enemigos, y entonces ahí aparece Juan. Y aparece ese personaje lleno del Espíritu Santo y predicando con un poder que la gente está siendo convencida de pecado. Y lo que la gente está pensando y lo que la gente se está preguntando, la pregunta que está en la mente y en el corazón de todos, no solamente del pueblo, sino aún de los líderes religiosos, es, ¿será este? ¿Será este el Mesías? ¿Será el que estamos esperando? Esa era la pregunta. En Juan capítulo 1, versículos 19 y también versículos 22 y 23. Hablando de este hecho en el ministerio de Juan el Bautista, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿qué? ¿Tú quién eres? Esa era la pregunta. Enviaron desde Jerusalén los líderes religiosos a sacerdotes y a levitas para que le hicieran esta pregunta. ¿Tú quién eres? Y Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dice,
yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, hay algo que me gusta, me encanta de Juan. Me gusta de Juan, que Juan era un hombre que tenía muy claro quién era y tenía muy claro quién no era. Lo tenía clarísimo, hermanos. Y él dejó muy claro que él no era. Él no era. Y hermanos, nosotros tenemos que enseñar y tenemos que dejar muy claro a las personas lo que no somos. Y no somos donde ellos tienen que poner su mirada. No somos el lugar donde ellos tienen que mirar. Porque nosotros no podemos salvar a nadie. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Tú y yo no podemos cambiar ningún corazón. Tú y yo no podemos transformar ninguna vida. Solo hay uno que puede hacer eso. Solo hay uno que salva. Solamente hay uno que cambia. Solamente hay uno que transforma. Y ese es Jesucristo. Y tú y yo, hermanos, si por alguna razón la gente nos mira en algún momento, rápidamente tenemos que desviar la mirada de la gente a Cristo. Aquel que salva, aquel que transforma, aquel que sana. Al único, hermanos. Tenemos que desviar la mirada de la gente a Jesús. Versículos 35 y 37 de Juan capítulo 1 dice que al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando Juan a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37 dice: y le oyeron hablar los 2 discípulos que estaban con Juan y siguieron a Jesús. Hermanos, esto me encanta de Juan. Porque Juan habla, la gente escuchaba y seguían a Jesús. Hermanos, cuando nosotros hablemos, que la gente siga a Jesús. Que cuando nosotros hablemos y la gente nos escuche, que no nos siga a nosotros, que siga a Jesús. Que no busquemos discípulos para nosotros mismos. No. Nadie necesita ser mi discípulo. Todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Yo no necesito que nadie me siga a mí. No me sigas porque te va a ir mal. A mí no, a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros hablemos, que la gente siga a Jesús. Y que ese sea nuestro objetivo. Y que eso sea nuestro propósito. Que la gente siga a Cristo. Juan 5:33, Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y ese es nuestro llamado también. Dar testimonio de la verdad. Y la verdad no es una religión. La verdad no es una filosofía, no es un sistema de pensamiento, no es un sistema moral. La verdad es una persona. Y se llama Jesucristo. Y tú y yo estamos llamados a dar testimonio, no de una religión, no de la religión evangélica, no de la iglesia Salem. Estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo. A dar testimonio de la verdad. De quién es Jesús, de qué es lo que ha hecho en nuestra vida. De su obra en la cruz y de su salvación para todos los hombres. Juan era un indicador, eso era Juan, una señal que apuntaba y señalaba en la misma dirección siempre a la misma persona, siempre a Jesús, siempre a Cristo. Y ese es nuestro llamado, hermanos. Y ante la pregunta que estaba en la mente de todos, Juan le responde y les dice a todos: escuchadme todos, escuchadme bien. Yo os bautizo en agua, que es un rito que expresa una purificación por fuera. Pero detrás de mí viene uno que es el que os puede limpiar y transformar por dentro. Yo simplemente estoy anunciando su venida. Yo simplemente estoy preparando el camino, preparando vuestras vidas, no cambiando porque no puedo cambiar, sino haciéndoos ver para que estéis preparados, porque Él viene. La salvación de Dios
El tiempo se acerca. Dice, versículo 17, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? Bueno, los que sois de campo lo sabéis, los que somos de ciudad a lo mejor no tanto, pero bueno, si más o menos somos de una época, los jóvenes seguro que a lo mejor no tienen mucha idea de qué es un aventador. Un aventador es esa especie de como tridente, ¿no?, de madera, con el cual una vez que se ha recogido la cosecha, pues, y se pasaba el trillo, por el trigo, separando el trigo de la paja y estaba trillado, entonces se tomaba el aventador, se tiraba todo el trigo y la paja se la llevaba el viento y el trigo caía y separaba el trigo de la paja. Ese era el aventador. Y Juan dice, el que viene tiene el aventador en su mano y limpiará su era. Porque ese mundo es de Cristo. Los que creen en Él y los que no creen en Él. Él es el dueño de todas las cosas. Limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Hay un juicio. De nuevo Juan es insistente. Hay un juicio, el tiempo se acerca. El tiempo de recoger la cosecha se acerca. Y cuando llegue ese tiempo, cuando llegue ese momento, se separará el trigo de la paja. El fruto de lo que no es fruto. Y son dos cosas distintas. Una cosa es el trigo y otra cosa es la paja. Y tienen dos destinos distintos. El trigo dice que se recogerá en su granero, en su casa, y la paja se quemará en el fuego. Y la pregunta es, ¿qué somos? ¿Trigo o paja? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Yo qué soy? ¿Soy trigo o soy paja? ¿Hay fruto o no hay fruto? ¿O simplemente soy paja? Apariencia. Vengo los domingos a la iglesia, traigo mi Biblia, levanto las manos cuando alabo al Señor, escucho más o menos, me voy. ¿Pero hay fruto? ¿O simplemente apariencia? ¿Qué soy? ¿Soy trigo o soy paja? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? Porque nuestra identidad está determinada por nuestra relación con Cristo. Si tenemos a Cristo en nuestra vida o no, si somos suyos o no, si hemos tenido un encuentro con Él o no hemos tenido un encuentro con Él, si ha habido un verdadero arrepentimiento o no, si Él ha cambiado nuestra vida o no, si Él está tratando con nosotros o no, porque Él trata con los suyos, trata con su iglesia, trata con su pueblo, trata con su rebaño, alimenta a los suyos. Y con estas, dice, con estas y otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y nos choca, ¿no? Porque dice que Juan lo que anunciaba era buenas noticias, pero cuando escuchamos el mensaje de Juan, la verdad es que hay muchas más malas noticias, porque hay mucho de juicio, hay mucho de que el juicio viene, de que el hacha está a la raíz de los árboles, de que el aventador está con su mano, de que va a haber, de que el árbol que no trae fruto va a echar en el fuego, que la paja va a ser quemada, y hay mucho de juicio, pero dice que aquí Juan lo que hacía era que daba buenas nuevas. ¿Dónde están las buenas nuevas? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que hay alguien que viene. Hay alguien que viene y viene a salvar. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no vaya al fuego, sino que tenga vida eterna y vaya al granero. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para salvar al mundo. Y Dios, en su entrañable misericordia, nos ha levantado un poderoso Salvador. Y la buena noticia es esa, que aunque estamos en condenación, Dios envió a su Hijo al mundo como un poderoso Salvador, para salvarnos y hacernos suyos. Y hay paz para con Dios en Cristo a través de la fe en Él. Y termina este pasaje en el versículo 19 diciendo que entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan,
A causa de Herodías, su mujer, y por todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Este Juan, hombre, Juan al pueblo, pero al rey. Ten un poquito más cuidadito. Juan era alguien que proclamaba la verdad y le daba igual y no cambiaba su mensaje. El mensaje de Juan era el mismo, daba igual, no importaba si era un publicano, una prostituta, si era un fariseo o si era el mismo rey. El mensaje era el mismo. Necesitáis arrepentiros de vuestros pecados. Y allí pasa Herodes, con Herodías su mujer, que no era su mujer, porque era la mujer de su hermano Felipe, no el Felipe que también era tetrarca, sino otro hijo de Herodes, que también se llamaba Felipe. Y además había hecho muchas maldades. Y Juan no se calla. Juan le señala y le revela públicamente, además, el pecado al rey. ¿Y qué es eso? ¿Eso es insensatez? ¿Eso es soberbia? Eso es amor. Porque se está jugando el cuello por decirle la verdad y llamarlo al arrepentimiento para que él se salve. Para que Herodes se salve, Juan da un mensaje íntegro que le puede costar a él la vida. Pero lo hace. Y no es osadía, no es orgullo, no es soberbia, es amor. Y este hombre, en lugar de arrepentirse de sus pecados, dice que añadió a su pecado encerrar a Juan en la cárcel. Porque no quería arrepentirse, no quería cambiar su vida. No quería cambiar, no quería dejar su pecado. Pero no solamente no se arrepiente, sino que no quiere que otros también se puedan arrepentir. Hermanos, de estos hay muchos. Hay mucha gente a la cual tú le vas a hablar de Cristo. Y con amor, porque a veces, hermanos, a veces es más cómodo callar. Pero no podemos callar si amamos a las personas. Tenemos que decirle la verdad. Y tenemos que decirle la verdad aunque no les guste. Y a veces es más cómodo. Y a veces hablas con personas y te encuentras con personas que no solamente no quieren arrepentirse, sino que además procuran que otros tampoco se arrepientan. Procuran que otros tampoco te escuchen. Procuran acallar el mensaje. Porque les incomoda, porque a veces la verdad es que el hecho de que otros se arrepientan y tú sigas obstinado en tu pecado y en tu rebeldía, eso los pone en evidencia a ellos. Y hay personas así. Personas que, como Jesús dijo, ni entran ni dejan entrar. Y Herodes era uno de estos, ¿no? No solamente no quiso arrepentirse, sino que cuando tuvo la oportunidad, sino que encerró a Juan el Bautista. Y termino, hermanos. ¿Y qué podemos sacar de todo esto que hemos dicho? Pues seguramente muchas cosas. Y no sé lo que el Señor haya podido hablarte, pero yo pensaba en este hombre, Juan, que durante 3 semanas hemos estado hablando de Juan el Bautista, ¿no? de la promesa de su nacimiento, de su ministerio, del comienzo de su ministerio. Hablaremos un poquito más adelante en Lucas capítulo 7, todavía un poco más de Juan. Pero ¿qué podemos aprender de este hombre? ¿Qué podemos aprender nosotros de la vida de este hombre? De cómo era Juan. ¿Qué podemos aprender? Mira, pues Juan, podemos aprender, yo apuntaba 4 cosas acerca de Juan. Número 1, Juan era alguien que sabía lo que era vivir en el desierto y que nadie lo llevaba allí, sino que él buscaba el desierto. ¿Por qué? Porque era alguien que buscaba a Dios. Tenía un deseo en su corazón por Dios, por estar en la presencia de Dios, por estar en silencio y a solas en la presencia de Dios. Y tú y yo, hermanos, necesitamos buscarnos nuestros desiertos particulares. Buscar nuestro tiempo donde apaguemos todas las cosas,
se acallen todas las voces y pasar tiempo en silencio a solas con Dios. Tiempo en el cual Él trate con nosotros. Tiempo para escuchar la voz de Dios, porque Dios sigue hablando. Y Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Solamente necesitamos tener un oído atento y estar en silencio para escuchar su voz. En segundo lugar, yo veo que Juan era un hombre que tenía una misión. Su misión, preparar el camino del Señor. Y tenía un mensaje de Dios para la gente. Y fue un hombre fiel a su misión y fiel al mensaje que Dios le había dado. Y hermanos, Dios necesita hombres y mujeres fieles. Y tú y yo tenemos una misión y tenemos un mensaje. Y el Señor nos ayude a ser fieles en la misión y en el mensaje que Dios nos ha dado. En tercer lugar, yo veo que Juan era un hombre que no condicionaba su mensaje a la audiencia, que no regalaba los oídos a nadie, que no le decía a la gente lo que la gente quería escuchar. No era un lisonjero. No decía cosas bonitas a la gente para ganarse el favor de la gente y que todo el mundo fuese detrás de Juan. Era alguien que decía la verdad, que predicaba la verdad, que le decía a la gente lo que necesitaba escuchar, no lo que quería escuchar. Y a veces hay muchos, y podemos caer en el error, de por no ofender a las personas, porque las personas estén a gusto, porque las personas estén cómodas, porque la gente piense bien de nosotros, decirles cosas que quieren escuchar y callarnos lo que necesitan para que nos sigan, para que seamos más. Pero ¿sabes? A Juan le seguían las multitudes, no porque tenía un mensaje bonito, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y la palabra que salía de su boca era palabra de verdad, palabra con la unción del Espíritu Santo, que producía en los corazones aquello que Dios quería que produciera. Hermanos, la verdad es la que cambia. La verdad es la que convence. Y no podemos sacrificar la verdad. No podemos distorsionar el mensaje, ¿no? Como dice Marcos, podemos cambiar el envoltorio, tenemos permiso para cambiar el envoltorio, pero el regalo no, el contenido no. El contenido tiene que ser el mismo. Y por último, Juan era un hombre que apuntaba, ¿a dónde? A Jesús. Y nosotros tenemos que ser como estrellas de Belén que den luz, pero que esa luz se dirija a un punto, al niño, a Jesús. Tenemos que ser indicadores, personas que señalen a Jesús. Juan era alguien que no solamente conocía a Jesús, que no solamente conocía el camino, ¿no? ¿Qué es el camino? ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Juan no solamente era alguien que conocía el camino, sino que conducía a otros y llevaba a otros al camino, a Jesús. Hermanos, si tú conoces a Cristo y si yo conozco a Cristo, no podemos ser tan egoístas de romper el mapa. Tenemos que decirles a otros dónde está el camino, donde tú y yo hemos alcanzado la salvación, la paz, el amor y la misericordia de Dios. ¿Amén? Juan era de esos y tú y yo estamos llamados también a ser de ellos. Amén. Vamos a orar.